Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 13 de el podcast Que esto, que el otro, salud. Hoy invité a un muy querido amigo mío, el doctor Miguel Ángel Márquez, cirujano gastroenterólogo, especialista en enfermedades digestivas. Muchas gracias, Lalo, por la invitación. Aquí listos para platicar. Muy bien. Oigan, hoy vamos a platicar de algo que es muy común tanto en la población general como es uno de los retos que enfrenta el mercado asegurador y es algo con lo que padecen los agentes de seguros y por supuesto los médicos, que son las enfermedades de la vesícula. Y fieles a lo que venimos haciendo en el podcast, hoy lo que vamos a hacer es tratar de hablar de la manera más sencilla de qué se trata este tema. ¿Sale? Entonces, Mike, me gustaría empezar por explicarle a la gente qué es la vesícula, primero que nada, ¿no? Mira, la vesícula es un órgano, es parte del engrane del sistema digestivo y la vesícula tiene como función almacenar la bilis. La gente siempre que escucha la vesícula y la bilis tiene un concepto erróneo, tampoco tienen por qué saberlo, pero la gente cree que la vesícula genera la bilis y eso es un error. La bilis se genera en el hígado y a través del árbol o del tronco biliar se va captando y se va guardando en la bilis en los periodos de ayuno, en las horas de ayuno. Entre que tú desayunas y comes, se llena la vesícula. Entre que comes y cenas, se llena la vesícula. De manera que es solamente una bodega, un almacenaje. Es un órgano que está empotrado en el hígado y que está conectado con el tronco biliar. De manera que, como le explicamos a los pacientes, es parte de tu sistema digestivo, es un engrane importante que lleva una función, pero que cuando se enferma podemos prescindir de ella, ¿no? Ahorita desmenuzaremos las enfermedades y todo esto, pero uno de los conceptos que me gusta que la gente entienda es que solamente es una bodega, solamente es un almacén que se vacía cada que tú pruebas un alimento. Ok, por, por, por agregarle un poquito más, ¿dónde se vacía? Porque efectivamente, ¿dónde se vacía y para qué sirve la bilis? ¿No? Bueno, la vesícula está conectada con el árbol biliar que a su vez va generando ramitas que recogen la bilis del hígado. Les decimos que es como un tronco, como un árbol, que se va dividiendo en ramitas cada vez más pequeñas para ir captando la bilis que produce el hígado, la va bajando de manera básicamente un líquido que transcurre a través de un conducto y llega hasta la puerta o hasta la base del tronco. Esta puerta desemboca en el intestino delgado a nivel del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, y esta puerta está cerrada todo el tiempo. La única manera que esta puerta se abre es cada que tú pruebas un alimento. No importa lo que tú pruebes, la puerta se va a abrir para que el flujo de bilis baje hacia tu intestino y esta bilis empiece a deshacer el alimento. Si tú no pruebas ningún alimento, la puerta permanece cerrada y la vesícula permanece llenándose. En el momento en el que tú pruebas un alimento pasan muchas cosas, pero entre ellas se abre la puerta y se exprime la vesícula como si fuera una esponja que tratas de exprimir todo el líquido que tiene el interior. Entonces baja hacia el intestino y empieza a deshacer la comida que te estás comiendo. Ok, entonces la función de la bilis es digerir y Es, actúa cuando comes. es correcto. La bilis digiere los alimentos. Es uno de los procesos de la famosa digestión. Oye, voy a hacer una pregunta pecaminosa que ningún médico le debería hacer a otro médico, pero para la gente, ¿no? Que cree que la vesícula se enferma por enojarse, ¿no? Por hacer corajes. Sí, esa es una consulta muy regular. Tengo además buenas historias con eso, Cuéntanos, porque cuéntanos. no, la gente tiene este mito urbano de que la bilis y los corajes están asociados, ¿no? Y de que el bolillo te quita el susto y todas estas cosas que nos hacen reír, pero está muy dentro Arraigado. de la gente, está muy arraigado con la gente. Entonces, por ahí, cuando era residente, cuando estaba en mi formación de cirujano, tuve a una paciente que me dijo, doctor, yo ya sé que tengo, nada más quiero que me diga con qué me lo trato. Dije, ok, platíqueme. Yo lo que tengo es un coraje entripado. Y dije, ah, cabrón.
esa clase me salí, me la volé, me salté el No leí el capítulo, no lo capítulo. leí. Y ella entendía que como ya no tenía vesícula, pues dónde se iban los corajes. Entonces, ella me decía que una persona que estaba haciendo muchos corajes y al no tener vesícula, pues tenía un coraje entripado, lo cual me hizo todo el sentido del mundo. Y dije, bueno, esto es digno de una publicación mundial. Ya con detalle le expliqué la función de la vesícula y todo esto. Y bueno, entendimos que lo que ella tenía era una colitis nerviosa, pavorosa por vivir en el estrés. Pero esa plática con esa señora que fue hace muchos años la tengo tan presente por cómo se arraiga este tipo de cosas en la gente. Bueno, es parte de lo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? Oye, ahora sí, vamos ya a temas. No quiero decir que el otro no sea serio, ¿no? Pero es anecdótico. Cuéntanos de qué se enferma la vesícula. Mira, la vesícula se enferma principalmente de tener litos o piedras y casi toda la gente tiene la duda de por qué se forman las piedras de la vesícula, porque a veces tiene la asociación de las piedras del riñón, que son pues también enfermedades muy comunes, pero que no tienen nada que ver una con otra, ni en su formación, ni en su diagnóstico, ni en su tratamiento. La vesícula tiene, en su forma de trabajar, tiene que almacenar por horas la bilis y la mayor parte de las piedras que se generan en la vesícula son de colesterol. Eh, se, puede haber piedras de bilirrubinas, puede haber piedras de otro tipo, pero el 90% de las piedras de la vesícula son de colesterol. De manera que cuando tú estás generando más colesterol en tu torrente sanguíneo, en tu hígado, cuando tu hígado está generando más colesterol, no puede haber este equilibrio entre los líquidos de la bilis, y entonces se empieza a espesar la bilis. Y al empezarse a espesar, genera una cosa que mucha gente la ha escuchado que se llama lodo biliar. Y el lodo biliar no es más que el predecesor de las piedras o de los litos. Habrá que tener lodo biliar por algún tiempo y pasar por un periodo de deshidratación o seguir teniendo malos hábitos alimenticios para que ese lodo se solidifique, se fragmente y se hagan las piedras. Entonces, a pesar de que hay enfermedades muy puntuales en donde la vesícula se enferma sin piedras, pues te puedo decir que el 85-90% de las veces que se enferma una vesícula es gracias a tener piedras en la vesícula o lodo biliar. Oye, a profundizar un poquito en el tema de enfermedades, porque creo que esto es lo que a la gente realmente le llama, ¿no? Y antes de meterme directo a preguntarte de enfermedades, justo mencionabas que la elevación de colesterol es parte de lo que nos está dando estas condiciones. Y hay factores de riesgo, vamos a decir, con F, ¿no? Hay factores de riesgo típicos. Bueno, con F es muy entre médicos, pero hay factores de riesgo típicos que van a hacernos sospechar que una paciente o que los pacientes son más susceptibles. Uno de ellos es sobrepeso, obesidad, que va a llevar de la mano la elevación de colesterol. ¿Cuáles otros son los que la gente tendría que cuidar para decir, oye, me podría enfermar de la vesícula? Sí, correcto. O sea, siempre llegan los pacientes y me dicen, ¿por qué a mí? ¿No? Pero ¿por qué a mí me enfermé de la vesícula? Y bueno, pues lo que vemos es que cumplen con esos factores de riesgo, ya los dijiste. Ser mujer es un factor de riesgo y pues eso no lo decidimos nosotros. Desafortunadamente está en la estadística. Ser mujer es un factor de riesgo para tener piedras en la vesícula. Tener una edad por ahí rondando los 40 años es un factor de riesgo o es cuando más empezamos a tener piedras en la vesícula, aunque ahora he de decirte que hemos empezado a ver a gente mucho más joven de esos famosos 40. Hemos empezado a ver gente de 20 con piedras en la vesícula. La obesidad, sin duda alguna, se mete en todo. También se mete en riesgo de piedras en la vesícula. Y por ahí hay algunos otros factores, los genéticos. Vemos con relativa frecuencia que la mamá que tuvo piedras en la vesícula, la abuela que tuvo piedras en la vesícula,
ya traes ahí la historia familiar de que en tu familia alguna persona del mismo, de la misma línea traen piedras en la vesícula. Entonces hay muchos factores genéticos, ambientales y también enfermedades asociadas a tener piedras en la vesícula. Entonces es todo un paquete. A veces se siente el paciente enfrente de ti y lo ves y ya nada más viéndolo, pues sabes que tiene 3 o 4 factores ya per se para tener piedras en la vesícula. Entonces, bueno, pues hay cosas que están en uno, hay cosas que no están en uno, como la genética y el ser mujer, pero pues, las otras hay que ir intentando no caer en ese factor de riesgo como la obesidad, como algunas otras cosas. De hecho, esto que dices, Mike, a ver, cuando nosotros estudiamos, hace muchos años, no estudiamos juntos, pero cuando nosotros estudiamos, justo decíamos, ¿no? Personas mayores de 40. Y ahora lo que dices, el estar encontrando enfermedades que normalmente veíamos en gente mayor, ¿no? Aunque ya el mayor ya encaje en nuestras edades, pero en gente mayor, Obviamente. pero ahora ya lo ves en gente de la mitad de nuestra edad, Sí, ¿no? sí. Y aplica para diabetes, que lo tocaremos en otro podcast, pero aplica para vesícula, es decir, la gente joven hoy está teniendo riesgos por el estilo de vida, como bien dices, de gente mayor, ¿no? Totalmente. Pero bueno, vamos a ver. Las enfermedades de la vesícula son mucho más que piedras, ¿no? Las piedras es probablemente lo más frecuente, aunque creo que antes de salirnos de las piedras en la vesícula o de la litiasis biliar, vale la pena hablar de las complicaciones, porque yo creo que una de las complicaciones más graves que podemos ver en medicina, bueno, hay muchas graves, pero la vesícula sí puede dar una complicación muy, muy grave y muchas veces es o por un mal diagnóstico o por terquedad del paciente, ¿no? Por negligencia del paciente. Cuéntanos. Sí, la verdad es de que a veces llegan los pacientes, o sea, tenemos varios ejemplos del paciente que llega y se sienta en tu consultorio con un ultrasonido que fue encontrado en un check-up y que nunca le ha dolido y simplemente sabe que trae piedras en la vesícula y lo consulta. Y tenemos el ejemplo puntual del que llega a urgencias por dolor abdominal con un cólico de la vesícula. Entonces, la realidad de esto es que Me espantaste, perdona. Con un cólico de la vesícula, dije, Jesús de Veracruz. Órale, Eh, perdona. no, a ver, los pacientes que tienen dolor de la vesícula, y eso también lo toco mucho en la consulta, suelen tener cólicos o dolores que al inicio no parecen de la vesícula. Y entonces esto confunde a mucha gente porque se suelen parecer a gastritis, a indigestión, a distensión, a esta sensación de que algo está ocurriendo y esos inicios o esos primeros avisos son eh, contracciones de una vesícula enferma que confunden a todo mundo, confunden a los pacientes, confunden a los médicos, confunden a nuestros propios colegas que nos dedicamos a esto. Entonces, de pronto el paciente se sienta y me dice, traigo un ultrasonido de la vesícula, pero a mí nunca me ha dolido. Y de repente, desmenuzando un poquito más los síntomas, pero sufro de gastritis desde hace 5 años y no se me quita la gastritis con todos los antiácidos. Pues quizá eso no es gastritis, quizá eso ya es avisos de que tienes la vesícula enferma. A veces en los ultrasonidos podemos darnos cuenta con qué temporalidad estaban enfermas las vesículas. El ultrasonido nos permite ver si tu vesícula solamente tiene piedras o si tu vesícula tiene estigmas de que ha estado inflamada previamente. Entonces, me llegan los pacientes con un ultrasonido, con paredes engrosadas y me dicen, nunca he tenido dolor o nunca me ha dolido la vesícula. Y la realidad es que esas indigestiones, esas sensaciones de gastritis han sido avisos de que la vesícula ha estado trabajando mal. Y lo único que va a faltar es tiempo para que inicie un proceso de inflamación de la vesícula en donde ya no se detenga, son los que normalmente llegan a urgencias. Bueno, hasta ahí creo que va siendo muy claro, ¿no? Y muy sencillito. Porque además la intención para todos los que nos escuchan es, por supuesto, que la gente lo entienda. Yo creo que uno de los temas que adolecemos mucho en nuestro país es
justo la cultura y aplica tanto para la cultura financiera como para la cultura de salud. Y es algo que en los dos nichos que yo toco grandemente normalmente vemos. Entonces, traerles pláticas que sean así de sencillas, así de comprensibles, que además, déjenme decirles que Miguel así es en su consulta. O sea, este nivel de tranquilidad y este nivel de claridad es la que él tiene para explicar a sus pacientes. ¿Sale? ¿O me equivoco, Mike? No, al contrario. Oye, pero bueno, ahora sí. Entonces, las complicaciones, ¿cuál es la complicación más grave que podemos ver como consecuencia de una enfermedad de vesícula? Pues mira, De piedras, ¿no? Finalmente la vesícula tiene varios grados de inflamación. Si tú no te atiendes en un inicio de manera puntual, es correcto, puede ser una cosa que incluso ponga en peligro tu vida. Así se lo digo a los pacientes. Y algunos colegas medio voltean diciendo, no seas exagerado. Bueno, casi siempre son colegas que no se dedican estrictamente a lo que hacemos nosotros y que no ven cómo están en una terapia intensiva los pacientes con pancreatitis por tener una piedra en la vesícula. Entonces, hay varios grados de inflamación y hay varios grados de complicación. La principal de ellas es que la piedra se atore en la salida de la vesícula e inflame la vesícula como un globo. A esto le llamamos hidrocolecisto porque la vesícula se llena de líquido y prácticamente se empieza a hinchar como un globo, se empieza a inflamar, se empieza a distender y puede haber puede haber el riesgo de que esa vesícula reviente. No es lo común, pero puede haber el riesgo de que esa vesícula reviente. Entonces, esa es una de las complicaciones. Otra complicación que vemos muy frecuentemente es que la piedra se salga de la vesícula. Y a veces vienen los pacientes con los ultrasonidos y nos dicen, doctor, tengo una piedra gigantesca, estoy espantadísimo, mire el tamaño de mi piedra. Digo, bueno, hay que atenderla, pero esa piedra no se va a poder salir del conducto, de manera que hay que operarte y hay que atenderte, pero esa no va a ser riesgosa de que se salga al conducto. Y es que saliéndose al conducto genera otra complicación, que incluso tiene otro nombre y tiene otro modo de atención. Entonces, que tú tengas piedras en la vesícula puede generar que una piedrita se salga al conducto, tape el conducto que les hemos explicado por donde corre la bilis y llega al intestino, y esto genere que se estanque la bilis. Y al estancarse un líquido se infecta. Entonces genera una cosa que le llamamos colangitis, que finalmente puede poner en riesgo tu vida. Una infección de bilis puede poner en riesgo tu vida si no se libera rápidamente. Son pacientes que llegan al hospital amarillos, pintados de amarillos como de hepatitis, orinando oscuro, haciendo popó clarita como de bebé. Y entonces eso ya nos indica que hay una complicación por tener piedras en la vesícula. Y otra muy temida, no la última porque hay muchas, pero otra muy temida es que esa piedra logre alcanzar la puerta final en la entrada del intestino. Y al atorarse la piedra al final, en la última puerta, tapa también el conducto del páncreas. Y entonces no nada más estanca la bilis, sino estanca el líquido pancreático, generando una pancreatitis. Otra vez, otra enfermedad con otro tratamiento que puede poner en riesgo tu vida. Entonces, el hecho de que un día llegues al check-up y te digan tienes piedras en la vesícula y de repente hagas memoria y digas he tenido 2 o 3 dolores raros, pues no es cosa menor. O sea, no es cosa menor, se lo decimos a los pacientes, no es una enfermedad grave si se atiende a tiempo. ¿Cuántos pacientes afortunadamente operamos una mañana, pasan la noche en el hospital, se van al otro día a la casa y esa fue su historia de tener piedras en la vesícula? Pero ¿cuántos pacientes llegan a urgencias tapados de un conducto, no los pueden destapar rápido, se infecta la bilis, hacen una infección grave en el organismo o se tapa el páncreas, hacen pancreatitis, terminan en terapia intensiva 8 días con una pancreatitis gravísima y lo único que tenían al inicio era piedras en la vesícula? Aquí, como ya estás abordando los síntomas, que era la tercera pregunta y la estás abordando muy bien, la verdad, creo que cabe muy bien dentro del marco del podcast o dentro de la temática que llevamos, hacer una diferenciación que es bien importante. A ver,
aquí lo que buscamos, Miguel lo domina, por supuesto, algo de lo que yo hago, lo que yo promuevo mucho son buenas prácticas, es decir, que un paciente, si necesariamente, más bien, si no necesita ser operado, que no se opere. Si no necesita ser ingresado a un hospital, que no se ingrese, y la verdad es que Miguel es muy bueno en esa dinámica, pero esto que está platicando Miguel ya es una etapa aparte, ya es una dinámica muy distinta. Y aquí vale la pena para todos los agentes de seguros, aseguradoras que nos escuchan, y para las personas, por supuesto, valorar la diferencia en los riesgos financieros. ¿Por qué? El costo promedio, sin entrar en muchos detalles, ¿no? El costo promedio de operar una vesícula va a rondar entre los 60 y los 100,000 pesos, si no está Correcto. complicado, más o menos, ¿no? No voy a hacer comentarios si está por encima de eso, pero bueno, más o menos. Dependiendo de Sí, dónde te dependiendo de operes. muchas cosas, ¿no? Pero es más o menos el promedio. El promedio puede tener por debajo, por arriba y por debajo, ¿no? Bueno. Pero una pancreatitis, que es la complicación más grave, a ver, vamos a hablar primero de la colangitis, que va a necesitar estudios, que va a necesitar vigilancia y seguimiento. El costo total final se puede ir hasta los 300,000, 500,000 pesos, es decir, quintuplicas el costo. Puede irse, ¿no? Una pancreatitis se va a gastos millonarios. O sea, la gente a veces no lo valora y el decir, ay, es que eh, si no tienes dinero, puedes buscar opciones, puedes buscar a Medicert, puedes buscar, por supuesto, seguridad pública, pero hay que hacerlo, porque si no, de verdad, el costo es millonario. Y el costo es en la atención médica, más lo que la gente deja de trabajar, más lo que va a tener Claro, que, o sea, realmente el costo de una pancreatitis es brutal y eso a las aseguradoras también les importa, claro. porque también es algo que repercute en las finanzas de quien lo pague, la aseguradora o el paciente, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál es el caso de pancreatitis más costoso que has visto? No, bueno, estamos metidos en esto desde hace eh, 18 años, entonces nos ha tocado ver cosas e historias de verdad muy desgastantes. Eh, y lo más feo es que a veces nos ha tocado ver cosas graves, mortales, con gente joven, o sea, con gente joven. Entonces, bueno, recuerdo mucho a una chica de 30 muy obesa que tuvo una pancreatitis por biliar, o sea, tuvo una pancreatitis que estuvo asociada a tener piedras en la vesícula, que fue de difícil manejo, que se infectó rápidamente, que hizo una pancreatitis grave pronto y que estuvo en una terapia intensiva acostada poquito menos de 3 meses. 3 meses, Lalo, con el abdomen abierto, teniendo que entrarle a lavar el páncreas infectado. Son cosas gravísimas que la gente a veces no No conoce dimensiona. que pueda llegar a este tipo de problemas. Y es una desgracia porque todo empezó con una piedra en la vesícula, mal atendida, mal asesorada, o a veces el miedo a los pacientes de no operarse, ¿no? He tenido pacientes que llegan y se sientan y me dicen, doctor, quiero que me diga cómo se cura esto sin cirugía. Perdón Y, que me sonríe, ¿no? Es y, un miedo y, real, pero y es real. Y de pronto te lo dicen por el miedo a la cirugía per se. O sea, pues todo el mundo está enfermo, todo el mundo quiere curarse, pero tienen un miedo aterrador de operarse porque quizá algún familiar le fue mal o muchas cosas. Y bueno, pues les tratamos de explicar que este tipo de enfermedades quirúrgicas, que son a las que nos dedicamos nosotros, pues precisamente por eso son quirúrgicas, porque no hay otra forma de tratarlas. Sí, recuerdo mucho a esta chica que al final terminó falleciendo. No, yo creo que no tenía ni 40 años y que se murió por una pancreatitis asociada a tener una piedra en la vesícula. Hoy en día eso debería ser como estar borrado con la tecnología que tenemos, con los avances que tenemos. Eso no debería de pasar y pasa todos los días en los hospitales y en las terapias intensivas. Hay gente con pancreatitis por piedras en la vesícula. sí, la verdad es que eso es algo que normalmente con buenas decisiones se puede cambiar. Y lo que dice Miguel, justo hoy, a ver, cuando ustedes van a escuchar el podcast, el lunes 29, este podcast, ¿no? Lo estamos grabando antes y hoy voy a tener una plática en la que justo voy a hablar de otra enfermedad, em, hoy en la tarde, pero justo hablamos de los hábitos. Y entonces,
el tema de los hábitos es, la enfermedad en este caso va a ser el resultado de los hábitos que estás teniendo, lo que platicamos hace ratito, ¿no? Si te mantienes con obesidad, si te mantienes sin hacer ejercicio, con una dieta X, ¿no? Todo esto hay que verlo en consulta, pero vas a llegar a factores de riesgo donde, fíjense en el ejemplo, mujer con obesidad, cercana a los 40, aunque aquí también más joven de los 40. ¿Y estaba en un medio privado? ¿Cuánto costó ese caso? No, ese caso lo vi cuando fui residente en la institución pública. No tengo idea, pero pues cerca de 3 meses en una terapia intensiva. Es impagable, ¿eh? No sé, más o menos. Tú sabes más de eso, quizás 100,000 pesos diarios en una terapia intensiva, Por lo más menos, por lo menos. Multiplíquenlo por 90 días. 90 días, más las entradas al quirófano, que entró, no sé, 10 veces al quirófano, intentando mejorar su salud. Entonces, sí, no son cuentas Ese estratosféricas. es un caso que si hoy si lo situáramos hoy, 3 meses en terapia intensiva, promedio tendríamos que estar pensando en 20 millones de pesos. Sí. O sea, imagínense una piedra en la vesícula que te la llevas a un costo de 20 millones de pesos. Y peor aún, la paciente falleció. Sí. O sea, falleció por una enfermedad que en el siglo XXI es totalmente curable, es tratable, manejable. claro. O sea, sí. Bueno, esto es una realidad y es parte de lo que queremos que no pase, que la gente esté bien atendida, bien diagnosticada. Y la idea del podcast es llevar cultura a todos, a las personas, a los agentes que ven, que se quieren enterar más de temas de salud y a los médicos, que muchas veces, a ver, entre médicos a veces somos muy, pues nos enseñaron así, ¿no? A ser muy egocéntricos, pero el voltearte con los colegas de confianza y pedir asesoría, pedir opinión es algo que va a redituar mucho para tus pacientes y por supuesto para tu práctica, ¿no? Oye, y vamos a ver, bueno, a ver, ¿qué otras, regresándonos a antes de las complicaciones, qué otras enfermedades de la vesícula debe la gente conocer y debe la gente... Hay algunas cosas puntuales como los pacientes que tienen una enfermedad sanguínea y los glóbulos rojos que traen la hemoglobina, cuando se transforma la hemoglobina y si tienes esta enfermedad sanguínea, eres proclive o tienes el riesgo de hacer piedras en la vesícula. Son cosas ya muy puntuales. Pues hablando de las chicas, de las mujeres, el embarazo hace que tu vesícula funcione algunos meses mal. Entonces, no estoy hablando propiamente de enfermedades de la vesícula, pero las chicas que se embarazan más veces tienen más riesgo de tener piedras en la vesícula. Los pacientes que tienen una bajada de peso masiva, y lo vemos los que hacemos cirugía para bajar de peso, vemos que los pacientes que operamos de bypass o de manga gástrica, en la pérdida masiva de peso, tienen el riesgo de hacer piedras en la vesícula. Se me había olvidado comentar eso. Puntualmente hay una enfermedad que se llama disquinesia vesicular o discinesia vesicular, que es una vesícula que no tiene piedras aún y que está enferma y que a veces se nos pasa a todos porque el paciente te narra síntomas muy sugestivos de piedras en la vesícula y les haces un ultrasonido y no tiene piedras en la vesícula. Entonces muchos médicos lo descartan. Dicen, esto no es, vamos a los siguientes estudios. Y le hacen un sinfín de estudios y no le encuentran nada. Y el paciente te narra claramente, te lo localiza y te lo dice como si fuera un cólico de vesícula. Y hay que hacer un estudio mucho más. Te quiero interrumpir, ahorita nos regresamos a la discinesia porque estás hablando de un síntoma bien importante. Lo localizan, o sea, la gente que sienta dolor, ¿dónde? Abajo de tu costilla derecha, un dolor punzante, un dolor transfictivo, como si te acuchillaran abajo de la costilla derecha, que muchas veces se te va la espalda, que muchas veces se te va tu hombro derecho. El término transfictivo quiere decir eso, como que te atraviesa. Te atraviesa, así lo narran los pacientes. Siento que el dolor me está atravesando hacia la espalda, se me está yendo hacia el hombro y normalmente, o sea, cuando nosotros escuchamos eso, casi estamos diagnosticando un problema de vesícula, pero oh sorpresa, llega el ultrasonido, no tiene piedras, entonces todo el mundo lo descarta. ¿Y cuándo se presenta el dolor? Normalmente, o sea, lo clásico es que el dolor venga
cuando estimulas la vesícula. Entonces, hablando de que la vesícula era esta reserva que se va a vaciar cuando tú comes, normalmente ese dolor viene después de que comas. Entonces, cualquier cosa. No, normalmente es más intenso cuando comes mucha grasa, cuando comes mucho condimento, porque la bilis tiene que deshacer esa grasa y entonces sensa. El cuerpo es muy sabio, comiste unos tacos de carnitas y no es la misma cantidad de grasa que si te comes una ensalada de frutas. Entonces el cuerpo lo sabe bien, sensa que hay que vaciar la vesícula para deshacer esa grasa y viene el cólico, pero con todo, porque está sensando que hay una gran cantidad de grasa que hay que deshacer. Entonces, normalmente el dolor es después de comer, algún tiempo cercano después de los alimentos, y casi siempre es asociado a que comiste muy grasoso, muy pesado. Entonces, fíjense bien, el dolor, como lo describe el doctor Miguel, que atraviesa, que sientes que te atraviesa por debajo de la rodilla, es decir, de la costilla derecha. No, estoy perdido. De la costilla derecha. Y relacionado con haber comido grasas, ¿sale? Y ahora sí, nos regresamos a la historia de la disinesia, en donde no hay piedras, pero hay síntomas. No hay piedras y el síntoma es clarísimo, ¿no? Entonces todo el mundo se vuelve loco porque empiezan con el colon, con el hígado, con el riñón. Y de pronto, pues los que nos dedicamos a eso, que ya vimos que ya le hicieron varios estudios y sigue pareciendo un tema de vesícula, les hacemos un estudio muy sofisticado que se llama gammagrafía de vaciamiento vesicular. Se oye muy sofisticado, pero lo que hace es que observamos la función de la vesícula. Es decir, el ultrasonido solo es una foto de tu vesícula y si vemos la foto con las piedras y la vesícula engrosada, bingo, ya sabemos qué es. Pero este otro estudio que se llama gammagrafía, que no lo hacen en cualquier lugar, nos enseña cómo funciona tu vesícula, cómo se vacía tu vesícula. Y muchas veces haciendo este estudio encontramos que la vesícula se vacía en un porcentaje bajísimo y como no puede sacar la bilis, se sigue apachurrando con este ejemplo de la esponja y ese es el dolor, ese es el cólico que te da cuando comes y traes el cólico, traes la molestia, pero todavía no traes piedras. Eso también hay que tratarlo porque es el camino a que tu vesícula ya está disfuncionando tu vesícula. Solamente va a faltar tiempo para que hagas piedras, crisis, lodo y crisis, ¿no? Hay que operarlo, sí, pero los pacientes viven con dolor. Entonces, comen, tienen dolor, No pueden estar así, hay que operarlos. Oye, ahora vamos a la siguiente pregunta en la lógica que yo llevo y es, ¿cómo se diagnostica? O sea, ya llega un paciente, ya hablamos un poquito de los antecedentes. Yo espero que ya todo el mundo que esté escuchando el podcast lo entienda mucho mejor. Y ahora sí, ¿cómo se diagnostica? Porque llega contigo, conmigo, con cualquier otro médico, o no con cualquiera, elijan un buen médico siempre, ¿no? Miguel es sumamente recomendable. Bueno, llega y te dice, oye, tengo dolor en estas condiciones y además tú con la experiencia sospechas, ya lo viste, trae 3 de 4 factores para vesícula y va a ser. ¿Qué tienes que hacer? Normalmente lo que hacemos cuando la historia es muy congruente, es muy alineada a estos síntomas, es que de entrada les pedimos un ultrasonido de la vesícula y algunos análisis de sangre que tienen relación con el funcionamiento del hígado. Ya desde ahí podemos prácticamente diagnosticar este tipo de enfermedades. A veces nos extendemos a hacer cosas más profundas, pero la vesícula se diagnostica con un ultrasonido bien hecho. Y ahí, si me permites, quiero decir un par de cosas. La gente quiere siempre viene la pregunta de ¿dónde me lo hago? Oiga, doctor, ¿y dónde me hago el ultrasonido? Y yo siempre les digo que lo hagan en un lugar confiable para ellos y confiable para nosotros, que no gasten en balde, porque desafortunadamente hay por ahí un ramo de gente que no está bien entrenada en los ultrasonidos y nos entregan imágenes terriblemente mal tomadas que no nos dejan hacer un buen diagnóstico. Entonces háganlo en sitios, no quiero decir con esto caros, pero quiero decir que sean confiables para ambas partes, porque de ese diagnóstico, de esa imagen,
va a depender tu tratamiento y tu salud. Entonces, a veces por unos pesos, la gente se va hablan a tres y se va al más económico y nos llevan estudios que no son lo adecuado. A ver, esto que dice Miguel es cierto. Hoy tienes que confiar tú como paciente en el sitio donde estás yendo, pero tienes que tratar de llevar la información necesaria para que el médico pueda hacer un buen diagnóstico. Y esto es bien importante en dos ramos, ¿no? El primero, porque la aseguradora, si tú tienes un seguro y pretendes que la aseguradora te cubra, tiene que ver claramente, la aseguradora no va a revisar al paciente, no tiene forma de hacerlo. No es correcto que una aseguradora no tiene elementos para creer en la versión del médico. O sea, la aseguradora es una institución financiera que lo que necesita es documentos que determinen claramente e irrevocablemente que un paciente está enfermo. Y entonces un ultrasonido tiene que decir ciertas características para demostrar que el paciente está enfermo de la vesícula. Paréntesis, ahorita les voy a contar una anécdota de por qué tienen que elegir lugares confiables. ¿Qué es lo que va a encontrar un ultrasonografista en un ultrasonido para que tú sepas que la vesícula está enferma? Claro, puede haber piedras, pero puede haber piedras en vesículas no enfermas que se están enfermando. Sí, correcto. Pero sí, normalmente lo que describen en el ultrasonido es la vesícula, el tamaño, la posición, la localización y describen dos cosas. Uno, piedras en la vesícula, o sea, si tienes o no tienes algo en el interior de la vesícula, ojo, porque no hemos tocado eso, pero adentro de la vesícula puede haber tumores y ese tumor puede hacer que esté disfuncionando tu vesícula. Entonces a veces traen los ultrasonidos con la imagen de algo que no es una piedra, pero es algo que está en el interior de la vesícula. A veces son pólipos o a veces son francamente ya tumores. Entonces describen el tamaño de tu vesícula, el interior de tu vesícula y describen una cosa muy importante que hace rato platiqué, que es el grosor de la pared de la vesícula. Y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta si tú has estado enfermo de la vesícula previamente. Si tú tienes un grosor anormal engrosado, por decirlo, esa vesícula ha estado enferma, no es normal y corresponde con el paciente con sus síntomas. exacto. Ahí te va la anécdota, ¿no? Hace muchos años, muchísimos años, me acuerdo que una persona que trabaja con mi abuelita, en paz descanse mi abuelita, me dijo que le dolía una rodilla. Y dije, mira, hazte un ultrasonido, y se fue a un laboratorio que estaba en sus capacidades. Y como a la semana me dice, doctor, ya me hice el ultrasonido, pues a ver. Y el ultrasonido de rodilla me reportaba un embarazo intrauterino con producto único vivo. O sea, el concepto, claro, te ríes cuando dices, ay, como en la rodilla, qué tontos. Pero el problema grave hubiera sido que hubiera llegado una mujer embarazada diciendo mi bebé no se mueve, por ejemplo, y el ultrasonografista, por hacer copy-paste, te manda un reporte de un niño bien. Entonces, eso cuenta, o sea, eso, claro, como anécdota de primera, siempre es gracioso, pero ya cuando nos metemos a la parte seria de los médicos, son temas que no estamos dispuestos a tolerar. A veces dicen, ¿por qué son tan enérgicos o por qué son tan estrictos en algunas cosas? Te pasa, ¿no? Sí. Y pues es que hay veces que necesitas el apoyo de todo el equipo que tienes para tomar decisiones, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tocaste ahorita otros temas que son bien importantes porque justo hablabas de los pólipos, que el pólipo hay que operarlo, o sea, aunque no tenga síntomas, ¿no? Sí, dependiendo del tamaño del pólipo, la idea es que si es de un tamaño muy pequeñito, lo puedes seguir vigilando. Si en ultrasonidos seguidos, es decir, lo vigilas 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, si el pólipo en ese seguimiento que tú haces no creció, pues es una cosa que puedes ir alargando el seguimiento, pero siempre seguir vigilándolos. Si en este seguimiento el pólipo, que acuérdense que es como una verruga interna, un pólipo es como una verruga que conoces de la piel, esta puede crecer en cualquier parte del tubo digestivo.
Si la encuentras y en el seguimiento de los 6 meses creció y en el del año creció, va para afuera. Ese pólipo está creciendo y puede generar un tumor. O si en el ultrasonido ya te reportan un pólipo de X tamaño o ya te lo reportan propiamente, se sale de la especificación de pólipo y ya la reportan como tumor, tiene que ir para afuera inmediatamente. Oigan, y no crean que es nada más como entrar, quitar vesícula y ya, ¿no? O sea, como que esa es la labor del cirujano, ¿no? Un buen cirujano, claro, entra cuando la vesícula es sencilla, vamos a decirlo así, y está enferma, entra, la quita y se acabó. Pero cuando hay complicaciones como las que acabamos de mencionar en el programa, gran parte de lo que hay que hacer es, además del seguimiento, además de una estrategia de vigilancia, a veces hay que estudiar todo el árbol biliar, ¿no? Todo el tronco biliar que decía Mike, porque también se enferma y también lo tienes que cuidar, Claro. ¿no? Sí, hay otras enfermedades propiamente del tronco biliar, ya no hablando de la vesícula. El tronco biliar puede tener tumor también, puede tener malformaciones genéticas que hagan que no haya un flujo adecuado de bilis, que haya un estancamiento, que haya una estrechez en el árbol. Y todo eso es una cosa aparte muy asociada a la bilis, muy asociada al hígado, muy asociada a tu vesícula. Pero hay este otro grupo de enfermedades del tronco biliar, del hígado, que pueden tener relación directa con la vesícula. Sí, es correcto. Oye, ¿y cómo se atienden? O sea, grosso modo, claro, quitar la vesícula, pero no todo es igual. Sí. No, bueno, normalmente estas enfermedades ya del tronco biliar, afortunadamente varias de ellas se tratan por medio de endoscopía. La endoscopía, acuérdense que es un tubo que entra por la boca, que llega al intestino. La gente que hace esto mete un cable por esa puerta por donde drena la bilis, mete un cable para sacar las piedras, para abrir las estrecheces, para tomar biopsias o cepillados. Entonces, el árbol biliar y las malformaciones del hígado que tienen que ver con la bilis se pueden tratar por medio de endoscopía. Son cosas muy sofisticadas que quizá no vale mucho la pena ahondar, pero sí hay enfermedades asociadas de la bilis. Bueno, Mike, estamos terminando ya el episodio. ¿Hay algo que quieras agregar sobre la vesícula? Sí, 2 palabras o 3 palabras con respecto a la cirugía. La cirugía de la vesícula es una cirugía que hoy en día se hace sin abrir. Eso quiere decir que lo hacemos por laparoscopía. Bueno, ahora ya lo hacemos hasta con el robot, que a ver si un día me invitas a hablar del robot. Hacemos cirugía robótica, que es lo más nuevo. Pero la vesícula se opera sin abrir desde hace más de 25 años. Que no te digan que porque está enferma aguda, o sea, que porque llegas con el dolor agudo, te tienen que abrir. Eso batallo mucho con los pacientes. La gente que tenemos experiencia en tratar cirugía de vesícula, la podemos tratar por medio de cirugía laparoscópica, aunque esté en las peores condiciones. Intentamos que sea cirugía laparoscópica para minimizar los riesgos de todo. Y es que a veces pensaría uno, pues abriendo es más seguro. La realidad es de que justo en esta enfermedad, quizá no. Quizá la laparoscopía sea incluso más segura que abrir al paciente. Entonces, nada más para puntualizar, esta enfermedad es una de las que mayor operamos y de la que mayor experiencia nos ha dado en cirugía laparoscópica. Sí, de acuerdo. Miren, es cierto que yo creo que lo más importante es atenderse a tiempo. Es cierto que no buscamos que lo que no tenga que entrar a quirófano no se opere, pero lo que tiene que entrar, que se tarda, es muy peligroso no operarlo. Entonces, yo creo que eso es lo que yo destacaría y me parece, además lo que dice Miguel es cierto. Miguel es un médico que prácticamente resuelve todo con laparoscopía, todo lo que es solventable por Claro, laparoscopía, ¿no? claro. Este, lo resuelve todo muy bien. Vaya, fuera de vesícula hemos tenido casos de cosas De muy muchas complejas, cosas. Sí. yo diría hasta grandes que no te imaginas cuando no eres médico, ¿no? Pero si no te imaginarías cómo sacan por 3, 4 hoyitos
Órganos enteros. Sí, Sí, a exacto. la gente le causa mucha curiosidad cómo sacamos los órganos. Tenemos muchas formas de hacerlo, pero la gente le da mucha curiosidad y mucha sorpresa saber que podemos extraer órganos enteros por medio de heridas pequeñitas. De heridas muy pequeñitas. Bueno, oye Mike, para cerrar el episodio, normalmente desde hace ya algunos episodios, les pido que nos recomienden, tú ya lo sabes, porque has escuchado todos los podcasts, un libro, una canción y una película. Este, eh, el libro que recomendaría ahorita se llama El Club de las 5 de la mañana. Está muy de moda. Quizá haya sido muy choteado mi recomendación, pero es un libro que te genera disciplina, te genera que hagas hábitos. Ya la portada y el título te da de qué viene esto, pero te enseña que muchas cosas de la vida son hábitos. Entonces se los recomiendo ampliamente. El Club de las 5 de la mañana. Una canción, pues soy muy pop. La canción que ahorita traigo muy pegajosa es esta de Shakira y Karol G. Una combinación de ellas. Me encanta esa canción. Yo creo que por la influencia de mi hija, seguramente. ¿Y qué más? Y una película. Y una película. Leo, de Pixar. Híjole. Una película de caricaturas. Pero es de Sí Pixar. traigo una influencia muy clara de mis Es la de la hijos. tortuga y Es la de la iguana, tortuga, ¿no? y la iguana. Híjole, acabo de ver el fin de semana, está buenísimo. El mensaje de la película está padrísimo. La verdad es de que nos tardamos mucho tiempo en verla y la vimos y sumamente recomendable. Sí, la verdad es que esa película a mí también me gustó mucho. Muy bien, pues Mike, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Que esto que el otro. Salud. Gracias por acompañarnos. Sigan el podcast, síganlo en redes sociales, síganlo en las plataformas, en las diferentes plataformas en las que estamos. Denle me gusta, califíquenlo con 5 estrellas si les ha gustado el podcast y no se pierdan el próximo episodio que lo trabajamos con mucho gusto para todos ustedes. Muchas gracias.